El radicalismo liberal fue un periodo que se dio desde 1860 a 1886. Este proyecto de nación se fundó en el segundo mandato de Tomás Cipriano de Mosquera en 1860 e intentó consolidarse por medio de las reformas planteadas en la Constitución de Río Negro de 1863. Entre estas reformas hacían parte, en primer lugar, la secularización. En esta se dio una separación de la Iglesia y el Estado, restándole mucho poder a la Iglesia por medio de la incautación de bienes y el establecimiento de una educación laica. En segundo lugar, se fortaleció el federalismo, ello con el propósito de disminuir la amenaza dictatorial de Mosquera, que se veía reflejada a través del centralismo. El federalismo llevó a la soberanía de los 9 estados, teniendo cada uno su propia constitución, legislación y ejército. Del mismo modo, en esta constitución se recalcaron las libertades como la libertad de expresión, imprenta, culto, propiedad, mercado, entre otras, todo ello con el fin de visualizar un progreso. Para este progreso, los liberales consideraban como pilar la educación, una educación que se centrara más en las ciencias que en la religión, porque solo la educación podría formar ciudadanos autónomos y libres capaces de gobernarse, creando así una educación laica, que posteriormente, en 1876, traería consigo la Guerra de las Escuelas, donde católicos y conservadores se unieron, hecho que se puede considerar el origen de la caída del liberalismo radical. Además, los radicales, al tener la educación como principio, crearon conceptos como el del panóptico, un lugar de resocialización. No obstante, fue en 1880, con la elección del liberal independiente Rafael Núñez y sus maniobras para reformar la Constitución, cuando se debilitó el poder de los radicales liberales, puesto que estos últimos, rompiendo el orden legal, convocaron una envuelta de la cual no salieron victoriosos. En 1885, Núñez, al enterarse de que en la batalla de la Humerada los radicales habían sido derrotados, declaró que en la Constitución de 1863 ya no existía, lo que dio paso a la regeneración. Ahora bien, esta transición jugó un papel fundamental la imprenta. Debido a la libertad de expresión que se consolidó en el radicalismo liberal, se permitió la divulgación de todo tipo de ideas e ideologías, llevando a generar fuertes cambios políticos y sociales por medio de los periódicos. Por lo tanto, es relevante hablar de ellos. En este caso, hablaremos del periódico El Liceo. El Liceo fue un periódico que salió a la voz pública entre los años 1870 y 1872, ubicado en el barrio Getsemaní, centro histórico de la ciudad de Cartagena. Fue un periódico de carácter político, literario y agrícola, permeado por la ideología radical liberal que dominaba en la época. Fue dirigido por el escritor cubano Francisco Javier Balmaceda. La primera publicación del periódico fue el 27 de diciembre de 1870. En esta edición apareció el prospecto, en el que se plantearon las intenciones del diario de comunicar las noticias del exterior, aclarando que el diario saldría una vez al mes debido a que para obtener la información se dependía de la llegada del buque de la Mala Real inglesa. Sin embargo, también fueron tratados diversos temas respecto a la realidad del país. El Liceo era constituido como el órgano oficial del instituto que llevaba su mismo nombre y de la Sociedad de Beneficencia de las Hijas de Bolívar. Por lo tanto, la administración general del periódico fue asumida por Soledad Román, esposa del expresidente Rafael Núñez, quien fue la secretaria de la asociación. La editorial estaba dirigida por la imprenta Hernández e Hijos y el periódico tenía un costo de 10 centavos en Colombia. Físicamente, el periódico tuvo 9 ejemplares vigentes en el registro de bibliotecas. El diseño de sus páginas estaba constituido por un encabezado, 16 páginas y 3 columnas en el comienzo, pero posteriormente para la cuarta edición se le incorporó una columna más. El tamaño estándar del periódico era de 31 centímetros a blanco y negro. Tenía 3 secciones: política, literatura y agrícola, en las que se contaban tanto las principales noticias nacionales como internacionales de la época. En la primera plana aparecía la sección de noticias políticas junto con reportes de la gestión del periódico. En esta se encontraban noticias sobre Bolívar y el exterior, tanto de América como Europa. Se centró en hablar sobre hechos internacionales como las tensiones entre Cuba y Estados Unidos por la independencia cubana, el pacto americano entre las naciones angloamericanas y américo-latino, con respecto a las relaciones y alianzas, a la guerra franco-prusiana. En esta sección del periódico se evidenciaba la falta de objetividad al momento de plasmar la noticia, en especial cuando se trataba de Estados Unidos. El periódico siempre cuestionaba e intentaba dejar claro cuál era su posición y dudas frente a las decisiones del Estado.
Luego se incorporaron las noticias agrícolas sobre los primeros intentos de Colombia en la agroindustria, empezando por la avicultura en Santander y los cultivos de algodón. Los contenidos del periódico fueron creados principalmente por Francisco Javier Balmaceda, quien además de ser el director del diario era el que más escribía en él, sobre todo en las secciones de literatura y agronomía. Balmaceda nació en San Juan de Remedios, Cuba, y fue conocido por sus fábulas, poesías, junto con los cargos políticos que tuvo en su natal ciudad. En 1871 se mudó a Cartagena, en donde publicó sus obras completas a través del periódico El Liceo, junto con algunos otros libros hasta que volvió a su natal Cuba, donde finalmente murió. No obstante, el diario contaba con 13 agentes de prensa nacionales y 14 internacionales, quienes también contribuían en la construcción de los contenidos del periódico. En cuanto al periódico El Liceo, se puede decir que durante sus 2 años de funcionamiento reflejó bastante el contexto de lo que estaba pasando en la época.